siempre, antes de empezar, ¿hay alguna duda o pregunta? Porque creo que esta señorita quería preguntarme algo ayer. Bueno, que el momento de preguntar es ahora, quiero decirle. No, ¿ya lo tiene claro? Es un sí temeroso. Que habló usted, señor profesor, doctor. Oiga, un catedrático. Usted al rey le llama de tú, todo de usted. Venga. Esas últimas dos características entran dentro como la 10ª y 11ª característica o es otra. No. Usted las numera, las puede numerar desde la primera hasta el final, ¿vale? Venga, será la 8, la 9 o la 10, ya no me acuerdo. Bueno, bien, entonces no hay más preguntas, cualquier duda que tengamos, ustedes tienen que seguir efectuando las lecturas, los alumnos del máster también, según lo indicado en el programa, a toda velocidad y aunque no entiendan nada, ¿eh? Yo sigo explicando en clase y no se preocupen que veremos todo el programa y en tiempo y forma, Dios mediante, les alcanzaré. Hemos terminado de comentar en clase, creo que suficientemente aclarado todo el tema 2, la totalidad de cuyos epígrafes les voy a preguntar en el examen final, porque dice memorizar entero. Y hoy voy a empezar a comentar los epígrafes del tema 3, características de la función empresarial. Esto nos va a llevar esta clase y quizás la de la semana que viene, y en cuanto terminemos empezaremos con la parte de metodología, que nos llevará una semana o así, y ya enseguida vamos a pasar a ley de la utilidad marginal, del rendimiento, concepto de sociedad, etcétera. Así el curso va a la velocidad de la luz. Estoy deseando llegar a la teoría de los precios para explicarlos con la película Pretty Woman. Bien. Bueno, muy bien, pues entonces comenzamos la explicación del tema 3, que se titula Características de la función empresarial. Decíamos que no se puede entender nada en economía sin comprender previamente qué consiste la función empresarial, que el empresario es, sin duda alguna, el protagonista de todos los procesos sociales, de todos los procesos de cooperación social que constituyen el mercado, el orden espontáneo del mercado y la sociedad. Pero entendemos el empresario, la empresarialidad, de una manera como una función abstracta que en mayor o menor medida tienen todos los seres humanos por el mero hecho de actuar. No estamos refiriéndonos al empresario stricto sensu en el ámbito mercantil, al empresario como tipo ideal, como figura prosaica que está a cargo de una firma, no. Si en algo estamos incidiendo es que siempre que el ser humano actúa, de alguna forma desarrolla su capacidad empresarial creativa. Y en una primera aproximación definimos la empresarialidad o la función empresarial identificándola con el concepto de acción humana. Y esto nos ha llevado a estudiar la acción humana y sus elementos. No voy a repetir porque creo que ha quedado suficientemente claro y recapitulado en las clases anteriores. Pero decíamos que en una primera aproximación, hoy vamos a dar entrada en una segunda aproximación a un concepto más detallado, a una definición más precisa de lo que sea la función empresarial. Y podemos definir la función empresarial o la empresarialidad como la innata capacidad del ser humano para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Repito, podemos definir la función empresarial como la innata capacidad del ser humano, es decir, es inseparable de nuestra naturaleza, para darnos cuenta de las oportunidades de beneficio que surgen en el entorno. Darnos cuenta, recuerden, en prehendo, prehendi, prehensum, la raíz latina de empresario, darse cuenta, descubrir, crear, de el qué, las oportunidades de ganancia o de beneficio que surgen a nuestro alrededor, oportunidades de ganancia o beneficio subjetivo. Ya hemos definido qué es tal cosa, es decir, los fines que descubrimos que tienen valor para nosotros y que decidimos perseguir porque pensamos a priori que ese valor, es decir, ex ante, como dicen los latinos, ese valor va a ser más alto que el valor de los fines a los que renunciamos al actuar, es decir, que los correspondientes costes. Luego, esa naturaleza humana nos hace, como típicamente nuestro, que tengamos esta capacidad
para continuamente descubrir o crear oportunidades de ganancia que surgen a nuestro alrededor. Bueno, esto de que surgen no es que surjan de manera autónoma, no es que surjan pues como las setas debajo de las piedras, surgen porque precisamente nosotros somos seres humanos creativos, las descubrimos en nuestra mente, las creamos en nuestra mente y nos damos cuenta que hay oportunidades de ganancia, y en cuanto nos damos cuenta de esas oportunidades de ganancia, ponemos todo nuestro ser, lo movilizamos en pos de las mismas, es decir, los ponemos en acción para aprovecharnos de esas oportunidades de ganancia. Es una definición más precisa, como ven ustedes, de la empresarialidad, está en perfecta consonancia con lo que hemos visto en clases anteriores, pero es más operativa, por lo que vamos a ir viendo paulatinamente en esta clase y en las clases subsiguientes. Y claro, nosotros, a poco que por introspección nos analicemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que en mayor o menor medida siempre ejercemos la empresarialidad, porque es inseparable de las acciones humanas. Decíamos también que esta característica de nuestra capacidad empresarial en toda acción humana es lo que más distingue al ser humano de cualquier otro elemento del entorno natural que nos rodea. Es lo único que nos distingue, es lo que nos separa de las hormigas, de las piedras, de los átomos, el hecho de podernos darnos cuenta continuamente de oportunidades de ganancia y actuar en consecuencia. Podemos decir que el ser humano está dotado de una especial perspicacia, es un término curioso que se utiliza en castellano, en el diccionario de la Real Academia, se dice perspicaz, lo define como la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Recoge, de alguna manera, la idea que les estoy diciendo, esta posibilidad de descubrir o crear oportunidades de ganancia que de pronto vemos y anda, esto me interesa, bueno, pues voy a hacerlo y actuar en consecuencia. Fíjense ustedes que estamos refiriéndonos a realidades muy abstractas, en las que por un lado son las conocemos íntimamente, porque son íntimamente familiares para todos y cada uno de nosotros, porque continuamente actuamos porque solo somos seres humanos, pero por otro lado no disponemos en el lenguaje, y el lenguaje es algo que también ustedes están estudiando en su grado de comunicación audiovisual, no disponemos en el lenguaje de palabras o términos concretos, tenemos que utilizar términos por analogía, y entonces esta capacidad de descubrir o crear oportunidades de ganancia, decimos, bueno, pues que los empresarios o nosotros, todo ser humano, todo hombre y mujer, en la medida en que lo es, actúa, y actúa dotado de una especial perspicacia, es decir, de una vista o mirada muy aguda que le permite ver a lo lejos lo que va a pasar o lo que va a suceder. Es una analogía, no es que actuemos así, sino que de pronto se nos enciende una bombilla en el cerebro, también es otra analogía, no se nos enciende ninguna bombilla en el cerebro, es una manera simbólica de hablar, y descubrimos una idea o un conocimiento o una información nueva que previamente nos había pasado desapercibida, respecto de fines que nos merecen la pena, a los que damos de valor y medios que creemos a nuestro alcance para lograr esos fines. Perspicacia. Israel Kirzner, que es el gran teórico de la función empresarial, discípulo de Mises, que ha sido catedrático en la Universidad de Nueva York hasta su jubilación, hoy tiene pues casi 90 años, se refiere en inglés a que el empresario, si algo que caracteriza a todos y cada uno de los seres humanos que somos empresarios por definición, si algo que caracteriza es que estamos continuamente como alerta, alertness, capacidad de estar alerta es el término que utiliza. Es como si tuviéramos una antena parabólica, direccionable, que está alerta para recibir los mensajes o la información del mundo exterior y descubrir, anda, aquí hay una oportunidad de ganancia o beneficio que previamente me había pasado desapercibida, esa capacidad de estar alerta. El estar alerta, aunque recoge muy bien en términos analógicos lo que sea la capacidad empresarial, a mí me parece que es un término un poquito estático, parece que uno está parado y está ahí alerta. Perspicaz me parece que tiene un contenido un poquito más dinámico en ese sentido. Y hay otro término íntimamente relacionado con el término del empresario y función empresarial, que es el término de especulador. Especulador es sinónimo también de empresario,
y etimológicamente procede del latín specula. ¿Y saben ustedes qué eran las spéculas? Eran unas torres que hacían las legiones romanas de madera muy altas, a las que mandaban los vigías para que estuvieran pendientes y ver a lo lejos si venía el enemigo. Recoge exactamente también el concepto de perspicacia, tal y como es definido por el diccionario de nuestra Real Academia, vista o mirada muy aguda que ve a lo lejos lo que va a venir, es espécula y especulador. Lo digo porque a nivel, digamos, de la calle, parece que el término de especulador es un término maldito, como el término de capitalismo. Si queremos insultar a alguien, pues, es usted un especulador, la peor del mundo, usted un capitalista, como decir a la persona, es un hijo de puta, dice, es usted un capitalista. Bueno, pues resulta que no, que nosotros vamos a salvar estos términos y vamos a ver que, entendiéndolos bien, no deben de considerarse de manera peyorativa, sino todo lo contrario, que describen facetas íntimas e inseparables de nuestra propia naturaleza y que, por tanto, no podemos criticar. Estas espéculas, que permiten ver a lo lejos lo que va a pasar, son las famosas atalayas también de los musulmanes, de los árabes, que ocuparon durante 7 centurias la península ibérica. No sé si ustedes habrán viajado, supongo que el que más o el que menos sí, pues por la costa mediterránea o por Baleares o Mallorca, y verán que en la propia costa hay unas torrecitas, pues a lo mejor cada kilómetro o 2 kilómetros en lo alto, atalayas, muchas de ellas que se mantienen, se conservan. ¿Y para qué estaban las atalayas? Precisamente para eso, estaban los vigías para ver si venían los piratas berberiscos a atacar la costa y a esclavizar a los habitantes. Y además podían hacer un fuego, salía el humo, inmediatamente lo veía la otra atalaya y prácticamente en tiempo real en la capital se enteraban de la inminencia del ataque y podían tomar medidas preventivas. Luego, esta idea de estar en una atalaya para tratar de anticiparse a lo que va a venir recoge perfectamente la esencia de lo que es la función empresarial, y se les llamaba espéculas, y de ahí viene el término especulador. La siguiente idea, que es muy importante, es la relativa a qué tipo de información o conocimiento desarrolla el ser humano cuando actúa empresarialmente. Esto de actuar empresarialmente es un pleonasmo y, por tanto, me arrepiento de decirlo, porque es un absurdo. Es que toda acción, como les he explicado, es empresarial por definición. Si algo caracteriza al acto empresarial, tal y como me lo he definido, es que tenemos, y no me expliquen ustedes por qué, todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, pero todos, la capacidad de darnos cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido. De descubrir, y descubrir en este contexto es sinónimo de crear, descubrir o crear una información o conocimiento en nuestra mente que previamente no teníamos. Eso de que nos había pasado desapercibido significa que previamente no se nos había ocurrido, ni habíamos descubierto la oportunidad de ganancia, pero en la medida en que de pronto nos damos cuenta de ella, la estamos simultáneamente descubriendo, si quieren ustedes, creando esa oportunidad de ganancia. Lo que sucede en nuestra mente, en pocas palabras, es que nuestra mente es capaz de continuamente crear nueva información, nuevo conocimiento, nueva información o nuevo conocimiento que previamente no teníamos. Entonces ahora se plantean dos cosas importantes. ¿Qué características tiene la información o el conocimiento que creamos los seres humanos al actuar? Es decir, la que vamos a denominar información o conocimiento empresarial. Perdonen, no me distraigan, les estoy viendo a todos. Todo el mundo concentra lo que digo yo durante todo el rato de la clase, por favor. ¿Qué características tiene la información o el conocimiento que creamos en nuestra mente cuando actuamos empresarialmente? Es lo que vamos a estudiar ahora. Y vamos a ver que tiene una serie de características que hacen que la información o el conocimiento que nosotros creamos al actuar empresarialmente sea radicalmente distinta a la información o conocimiento que hasta ahora con la que hasta ahora nos hemos relacionado, o con la información o el conocimiento que hasta ahora nos han enseñado en el colegio, en el instituto, etcétera, con la información o el conocimiento con el que nos hemos puesto en contacto hasta ahora. De hecho, pensamos que solo existe un tipo de información o conocimiento, y vamos a ver que no, que aunque estemos utilizando el mismo término,
información o conocimiento, nada tiene que ver la información o el conocimiento empresarial con la información o el conocimiento que vamos a denominar técnico o científico. Aquí se produce de nuevo un contraste paralelo al que hemos visto. ¿Se acuerdan que decíamos que utilizamos el mismo término tiempo para referirnos a dos realidades radicalmente distintas? El tiempo del mundo de la ciencia natural era el cronos de los griegos, tiempo cronológico o newtoniano, que nada tenía que ver con el tiempo en términos de acción humana, el relevante para nuestra vida, el tiempo subjetivo, el tiempo experimental, el tiempo que sentimos fluir precisamente y solo en la medida en que actuamos, culminando cada una de las etapas de los procesos de acción que decidimos emprender, el kairos de los griegos. Veíamos mismo término, dos conceptos radicalmente distintos. ¿De acuerdo? Veíamos también, mismo término, probabilidad, pero dos conceptos radicalmente distintos de probabilidad. Probabilidad de clase, en el mundo de la ciencia natural, donde se conoce cómo se comporta un conjunto o clase de fenómenos homogéneos entre sí, frente al concepto de probabilidad de caso o evento único. Veíamos que en el mundo de la acción humana no hay, ni se pueden hacer conjuntos de elementos homogéneos entre sí, que cada acción humana, en su contexto, en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, es un evento único, históricamente irrepetible. Y por tanto, aunque utilicemos el concepto de probabilidad, decíamos que esto es una simple figura del lenguaje para querer transmitir un grado de creencia, pero que no se puede medir. O aunque se mida, no, yo pienso que este matrimonio, o que el Real Madrid va a ganar al Nápoles, o hoy el Atleti a este equipo de nombre impronunciable, que no sé si es holandés o contra quién juegan, con un 80% de probabilidades. Esto significa que si a mí me dan una lotería y me dan el 80%, yo pienso que esa es la probabilidad de que vayan a ganar. Me da lo mismo que usted lo explique así, porque aunque otra persona en su mente también reproduzca lo de la lotería del 80%, el grado de intensidad no tiene nada que ver. Estamos hablando de mundos distintos que no se pueden medir. Pues de la misma forma que utilizamos términos para dos realidades distintas, en el caso del tiempo, en el caso de probabilidad, lo mismo nos pasa, y todavía es más importante, en relación con el concepto de información o conocimiento. Y es muy importante lo que vamos a comenzar a explicar hoy, porque la información o conocimiento relevante para nuestras vidas, la información o conocimiento de la que va a depender que tengamos éxito en nuestras vidas, la información o conocimiento de la que va a depender que consigamos los fines que valoramos a lo largo de nuestros proyectos vitales, no es la información o conocimiento que se aprende en las aulas, no es la información o conocimiento que se aprende en los libros de texto, no es la información o conocimiento que se aprende en la universidad. ¡Ay, qué decepción! No vale para nada todo lo que estamos haciendo. Vamos a relativizarlo, vale, pero para poquito, poquito. Porque lo importante para nuestras vidas no es la información o conocimiento objetivo, científico, técnico, que nos han enseñado desde que somos pequeños, sumar, leer, etcétera, o en los libros, o teoría del lenguaje, etcétera, sino la información o conocimiento empresarial. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es no solo definir la información o conocimiento empresarial, sino explicar cuáles son sus características, y especialmente sus características diferenciadoras frente a la información o conocimiento del mundo de la ciencia natural. Y esto sí que es importante, porque hoy entramos en clase, en contacto, por primera vez, con todo un mundo. Anda, es que existe una información o conocimiento distinto del que yo pensaba que existía, único, y además el que he venido aprendiendo, y además el que con gran ilusión vengo. Pienso que vengo al grado de comunicación audiovisual, y por tanto, si estudio bien y saco buenas notas, tengo garantizado ser un buen comunicador en el ámbito audiovisual, o un buen director de cine, un buen productor, guionista, realizador. Oh, nombre rimbombante, Facultad de Ciencias Empresariales. Oye, esto es chollo. ¿Yo qué quiero ser? Yo quiero ser millonario. Entonces, para ser millonario tengo que ser empresario. Pues está clarísimo. Voy a una facultad de Ciencias Empresariales y a mí me enseñan todo. Contabilidad, finanzas, marketing. Saco las mejores calificaciones. Salgo al mercado de trabajo y me forro. No funciona así.
porque lo que enseñamos en las universidades es conocimiento objetivo, científico, técnico, que nada tiene que ver con el conocimiento del que depende el éxito de lo que hagamos en nuestras vidas, que es la información o conocimiento empresarial. Y uno no tiene nada que ver con el otro. Y si algo caracteriza el tiempo actual, los últimos 2 siglos, es que se ha producido un endiosamiento cientificista de la razón humana, hasta el punto de que se ha llegado a ningunear completamente, como si no existiera el conocimiento de verdad relevante para nosotros, que es el conocimiento empresarial, y endiosar el conocimiento científico, como si la ciencia lo pudiera todo, como si la ciencia nos pudiera garantizar todo, como si los expertos fueran la llave de nuestro éxito. Fíjense que esto va de la mano con lo que les vengo explicando una y otra vez. ¿Se acuerdan cuando les explicaba que el ser humano corre el peligro de rebelarse contra su propia naturaleza empresarial y creativa y reaccionar con agresividad frente al hecho de que el futuro sea ineradicablemente incierto, porque es un por hacer que no un porvenir? Y que la gran tentación es caer en la manipulación a la que los quieren someter. Es decir, no os preocupéis, no tenéis que ser personas mayores, ni maduras, ni responsables de nuestra vida, ni actuar tratando de lograr vuestros objetivos. Papá Estado os lo va a dar todo desde el principio, desde que nacéis hasta que morís. Trabajo bueno, alto sueldo, grandes vacaciones, vivienda, libros de texto, ¡todo! Y dice, esto es jauja, y ni siquiera me tengo que ocupar de mis hijos, porque ya dice la ministra que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Todo. Pues entonces se solucionó el asunto. Y de la mano va el hecho de que, y además no os preocupéis, porque están al frente de todo unos expertos en todos los ministerios. Es decir, la misión del Estado es detectar todas las agendas, todos los problemas, etcétera, y luego con sus expertos y utilizando la ciencia, que queda endiosada, se solucionarían eventualmente todos los problemas sociales. Nadie tiene que preocuparse. Dentro de esta borrachera ideológica y manipuladora del poder, les viene como anillo al dedo, y ahora entendemos el porqué, el endiosamiento de la razón humana y de la ciencia, el endiosamiento de un único tipo de conocimiento o información, la información o conocimiento científico, y el ningunear, olvidar, dejar de lado, ocultar que el conocimiento más relevante no es ese, sino el conocimiento o la información de tipo empresarial. Y ustedes tienen una suerte, les ha tocado el millón, porque en una clase universitaria, y además de una universidad pública, al poco de comenzar el curso, entran en contacto con esta dicotomía, con esta gran diferencia que hay entre la información o conocimiento empresarial y la información o conocimiento científico. ¿Cuáles son las características del conocimiento empresarial? Ya hemos dicho que no soy capaz de explicar, ni ningún ser humano es capaz de explicarlo. Lo veremos en la parte de metodología. No somos capaces de explicar por qué y cómo creamos nueva información que antes nos había pasado desapercibida. Hay muchas teorías al respecto, Utilizamos unos mimbres, que son como las memorias de hechos pasados, pero cada uno la ha interpretado de una manera distinta, quedan ahí como reflejados en sitios diferentes. Fíjese, estoy hablando porque no tengo términos como de nuestra mente, y a lo mejor aquí hay una información y aquí hay otra, y estamos como incómodos por las noches en el subconsciente, hasta que me doy cuenta que esto lo puedo relacionar con esto, inteligencia relacional, y surge en forma de imaginación o expectativa hacia el futuro un conocimiento nuevo de tipo empresarial que antes no tenía. Y esto no se puede reproducir por máquinas, ni siquiera por la llamada, de manera rimbombante, inteligencia artificial de las máquinas, por mucha capacidad de incrementar la productividad que yo tenga, y que es muy grande y que es como una gran aportación, bienvenida sea esa inteligencia artificial, pero al fin y al cabo ninguna máquina, en ningún programa es capaz de reproducir el proceso creativo, esa esencia diferenciadora de cualquier otro elemento del mundo exterior que caracteriza al ser humano.
Entonces vamos a profundizar viendo cuáles son las características del conocimiento empresarial. Y la primera característica del conocimiento empresarial, las tienen en el libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial a partir de la página 52, es que el conocimiento empresarial es ante todo un conocimiento subjetivo, práctico y no científico. Conocimiento empresarial es un conocimiento subjetivo. ¿Qué significa que es un conocimiento subjetivo? Que solo es capaz de crearlo el sujeto subjetivo, actor, en el contexto de las acciones que emprende. ¿Qué significa que sea un conocimiento, aparte de subjetivo, práctico? Que solo se aprende, se descubre o se crea con la praxis, es decir, con el ejercicio de la acción en sus correspondientes contextos. Y por tanto no es un conocimiento científico u objetivo que se pueda aprender en un libro o porque un profesor explique las correspondientes fórmulas, etc. Cuando yo era pequeño en el colegio, yo siempre era el primero de la clase. ¿Se lo creen ustedes? Todo 10 y soy todo matrículas de honor. Y un día mi abuelo, una persona muy inteligente, me cogió en sus rodillas y me dijo: oye, Jesucito, tú eres una persona muy lista, ¿no? Sí, pero sin embargo te voy a echar un jarro de agua fría. Dime, abuelo. No depende el éxito de tu vida de lo que estás aprendiendo. Las cosas más importantes de la vida no se pueden aprender en los libros, ni en las aulas, ni enseñados por un profesor, ni por un programa. Yo no le entendía a mi abuelo en ese momento, pero qué razón tenía. Las cosas más importantes de la vida solo se pueden aprender actuando. Conocimiento práctico, praxis, praxeología, la ciencia de la acción humana. Usted podrá ir a la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Qué es lo que le enseñan al final? Es como si fuera una academia, pues una serie de disciplinas repetitivas para subalternos más o menos prosaicas, pero no enseña a ser empresario. Empresario en el sentido ya estricto, en el mundo mercantil, para ser empresario hay que crear una empresa, hay que desembolsar un capital, hay que jugarse un patrimonio, hay que producir algo en un entorno de competencia, hay que buscar las mejores características del producto, tratando de averiguar o adelantarnos a qué es lo que demandarán los consumidores el día de mañana. Hay que negociar duramente con los factores de producción para reducir al máximo el coste. Y eso, después de muchos días, meses y años, a lo mejor fracaso. Pierdo todo mi patrimonio y me arruino. Y si no, que se lo digan a Steve Jobs, que quebró 2 veces antes de dar en diana con el iPhone. ¿Ustedes creen que se puede aprender a ligar en un libro? Clase de ligar. Mañana vendrá la experta en ligar o el experto en ligar. Venga, incluso ha escrito un manual, el manual de cómo conquistar o cortejar a tu futura novia. Y entonces venimos todos contentos, o al revés, a tu futuro novio. A ver qué me enseñan, pues sí, lo primero que tienes que hacer es esto, lo segundo, todo el mundo tomando nota, etc. No vale para nada. Solo se puede aprender a ligar intentándolo y que te den muchas calabazas. ¿Está claro? Vamos a poner otro ejemplo en otro contexto, en un contexto artístico. Diego da Silva Velázquez. ¿Saben ustedes quién era? Famoso pintor, Velázquez. Bueno, pues nace en Sevilla y los padres se dan cuenta que este chaval, pues con 4 años, pues ya dibujaba como un primor.
Y fíjense, entonces no había ni escuela de bellas artes, ni subvenciones, ni apoyo del Estado, ni nada. Pero los padres eran sensatos. ¿Por qué no le metemos como aprendiz, que sabemos que aquí hay un taller de pintura, un tal Pacheco, que es bastante famoso, que hace? Y le meten al chaval como aprendiz. ¿Y qué es lo que hace como niño? ¿Ustedes creen que empezaba a pintar como niño? No, le tenían de chico para todo. Oye, limpia esto, recoge lo otro. Ya cuando va creciendo, ya es un poco adolescente, 11, 12 años, a lo mejor en plan de mucha confianza le dejan mezclar. Oye, que no tengo tiempo, porque a ese taller le encargaban poco menos que en plan de fábrica cuadros y cuadros para monasterios, iglesias, etcétera, ¿no? No tengo tiempo, mézclame este blanco, hazme un poco amarillo. Y el pobre, que es más listo que el hambre, 150.000 millones de neuronas tenemos, somos esponjosas, con capacidad de absorción del mundo que nos rodea. Hombre, coño, que me estoy dejando la piel aquí, no me distraiga usted. Todo el mundo pendiente de lo que digo yo. Bueno, pues a lo mejor con 11 o 12 años a Velázquez pues ya le empiezan a dejar, yo qué sé, mezclar las pinturas, etcétera. Y él ve cómo van pintando en ese taller. Y a lo mejor ya con 16 años, un día cansados, los oficiales, y el dueño del taller, por cierto, se casó con la hija del jefe. Joder, son las 8, llevamos todo el día, nos falta esa esquina de cielo, pero es muy sencilla, solo hay que poner un poquito de azul y terminar la nube. Oye, Diego, anda, ¿por qué no terminas esa esquina de cielo? Y Diego es como si le hubiera tocado la lotería. Ay, sí, no te preocupes, no, yo fuera de horas por la noche, y con un candil, ¿qué oportunidad tengo? Me han dejado la esquina del cielo. Y termina el cielo. Al día siguiente vuelven, y resulta que lo más maravilloso del cuadro es la esquina del cielo que ha pintado Velázquez. Pero solo se puede aprender a pintar como Velázquez pintando, no en un libro. Aunque ustedes les digan en un libro cómo hay que pintar, no pueden aprender a pintar en un libro, ni en una facultad de bellas artes. Ahí podrán aprender a imitar estilos, pero no a ser rompedores. No se puede aprender a hacer películas copiando lo que haga un director, sea Garci o el que ustedes quieran. Sí, les vendrá bien ver muchas películas, pero tienen ustedes que poner su impronta empresarial, porque el conocimiento empresarial solo se aprende actuando, es un conocimiento práctico, en las coordenadas de tiempo y lugar en las que uno tiene que actuar. Vamos a ver, ¿se puede aprender en un libro a ser un buen esposo, un buen marido y una buena esposa, una buena mujer? ¿A sacar adelante un matrimonio? No se engañen, la respuesta es que no. Como mucho podrán leer una serie de consejos, más o menos obvios o prosaicos. Pero luego llega la verdad. Te has casado, has dicho el sí, y al día siguiente empieza lo bueno. Y eso hay que aprenderlo. Además que no es lo mismo con fulanito que con menganito. Cada uno es un mundo, un universo distinto. Ni en el mundo estrictamente mercantil, ni en el artístico, ni en el mundo de la filantropía. El ejemplo que pongo todos los años de empresaria, Madre Teresa de Calcuta. ¿Pero qué dice el profesor? ¿La Madre Teresa de Calcuta es una gran empresaria o fue una gran empresaria? Claro que sí. Pero si no se dedicaba a ganar dinero, no. ¿Pero qué finalidad tenía ella? Ayudar a los parias de la India, en Calcuta, que morían en la calle. Fin, ese valor, el que daba el máximo. ¿Y qué es lo que hace? Buscar medios, aunar voluntades, conseguir fondos, construir hospitales, crear una orden, the Little Sisters of the Poor, las hermanitas de la caridad o de los pobres, y hacer una organización para ayudar y recoger a aquellos que están muriéndose en la calle, a los más vulnerables. ¿Eso lo aprendió en un libro? No, lo aprendió sobre la marcha actuando. Conocimiento subjetivo, práctico, no científico. Vamos a ver, levanten la mano aquellos de ustedes que sepan montar en bicicleta. Prácticamente unanimidad. Bien. Pregunto, ¿cómo aprendieron? Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo hemos aprendido todos y cada uno a montar en bicicleta? ¿Aprendimos en un libro? ¿Fuimos a la Facultad de Ciencias de la Bicicleta
¿Y empresariales? No. ¿Fuimos a una clase que nos diera cualquiera de los astros del Tour de Francia? No. ¿Cómo hemos aprendido a montar en bicicleta? Yo les voy a decir mi experiencia. Era pequeño, vi que mi hermana tenía una bicicleta, me subí y me tiré por una cuesta y me pegué un castañazo que me hizo una raja de aquí hasta aquí sangrando y llegué llorando a pedir el consuelo de mi madre. Pero a base de tirarme una y otra vez, resulta que no se sabe cómo, desarrollé el sentido del equilibrio hasta ser capaz de montar en bicicleta sin ruedines. Y lo mismo que me sucedió a mí, supongo que con pequeñas diferencias les sucedería a ustedes. ¿Sí o no? Porque es un conocimiento práctico de tipo empresarial. Igual que, ¿saben ustedes? Hay un juego completamente antinaturam, tan antinaturam que solo pueden haber creado los idiotas de los ingleses, que se llama el golf. Se lo digo porque un servidor sufre con ese juego desde hace 50 años, todos los domingos a las 9 de la mañana. Consiste, es una gilipollez, en coger un palo, hay una bola, y entonces es muy importante cómo se coge el palo, porque hay que cogerlo así, meter el dedo, etc. Luego resulta que hay que subir el brazo, pero sin mover la cabeza para nada, hasta aquí. Y cuando uno tira aquí, hay que tirar, pero sin mover la cabeza, porque como la sigues o quieras subir de la boda, fallas. Ya. Todo eso está muy bien, te pueden poner 1000 vídeos y darte 1000 libros. No das ni una, viendo un vídeo, estudiando 1000 libros. Lo que tienes que hacer es miles y miles de golpes, hasta que vas cogiendo lo que llaman el swing, y empiezan a salir las bolas medianamente bien. A mí me pasa que cuando empiezo la temporada juego muy bien, y luego conforme más juego voy empeorando paulatinamente hasta que termino la temporada de desastre, y vuelta a empezar. ¿Que la quieres dar muy fuerte? Fallas. ¿Que la quieres dar muy derecha? La das torcida. Es justo lo contrario. Y esto solo se aprende con la práctica. Y lo mismo que pasa con esto pasa con cualquier otra cosa. Vamos a ver, ¿cómo se aprende a ser buen profesor? ¿Se puede aprender a ser un buen profesor estudiando? Facultad de Magisterio y Profesorado, para la ESO y para la universidad. Cosas que tienen, técnicas didácticas, etcétera. Que no, esto podrá ser una ayuda más o menos secundaria, pero no, solo se puede aprender a ser buen profesor dando clases, viendo cómo los alumnos captan o no las ideas, si uno es capaz de motivarles, de transmitirles las ideas de forma que se entiendan. Es que no se engañen ustedes, yo desde aquí, desde esta atalaya, sé exactamente lo que está pasando en clase. ¿Quién está concentrado? ¿Quién no? Lo que se piensa, si se ha entendido la idea o no se ha entendido, y tengo que volver otra vez a repetirla. Llevo muchos años de vuelo, 39 años dando clase, este curso, se dice pronto. En suma, la primera característica del conocimiento empresarial es que es un conocimiento subjetivo, práctico y no científico. Si van a la página 53, en nota a pie de página, vayan todos a la página 53 del libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. En nota a pie de página he puesto un pequeño cuadro donde, por contraste y oposición, distingo las características del conocimiento empresarial frente a las características del conocimiento científico. Al conocimiento empresarial, como es el más importante, el más relevante para nuestra vida, les voy a poner un ejemplo que me acabo de acordar, fíjense, dentro de la inteligencia relacional. Yo conocía a un empresario, no voy a dar su nombre, que era el rey de las bombillas y de las lámparas en España, multimillonario. Un éxito tremendo. Hacía masivamente los apliques, las lámparas, etcétera, para todas las obras que se construían, etcétera, durante décadas y décadas. No sabía leer ni escribir. Pobrecillo, no pudo aprender nunca. A duras penas un garabato que reproducía de manera similar una tras otra vez a modo de firma. Nivel de conocimiento científico, 0. No fue al colegio. Y sin embargo, triunfó en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque el conocimiento relevante para nuestras vidas es el conocimiento empresarial y práctico, no el científico. ¿Y por qué se hizo millonario? Porque tenía una perspicacia
maravillosa para contratar a los mejores colaboradores. No sabía nada de contabilidad, si no sabía escribir, contrataba al mejor contable. Tenía un olfato para los negocios impresionante, para detectar lo que querían los consumidores, para cerrar buenos tratos con sus proveedores, para obtener el beneficio allí donde se podía lograr. No hace falta para nada estudiar para tener éxito en la vida, porque el conocimiento relevante no es el que se estudia, sino que es el conocimiento práctico. Esto como digresión de la que me acabo de acordar. ¿Y qué razón tenía mi abuelo cuando decía lo importante en la vida no es lo que se estudia en los libros, ni lo que te enseñan en el cole, hijo? Entonces yo decía, ¿esto es qué es lo importante? Y ya lo irás viendo sobre la marcha. Voy a llamar tipo A al conocimiento importante, el conocimiento empresarial. Conocimiento tipo A o información tipo A. Y conocimiento tipo B al conocimiento que hasta ahora pensábamos que era el único relevante o el único que existía, que es el que denodadamente nos ha llevado muchas horas estudiándolo en la ESO, en el colegio, en el instituto o ahora en la universidad, el conocimiento científico. Bueno, pues podemos aproximarnos a esa diferencia desde diferentes puntos de vista y acabo de explicar el primero, tal y como indico en el cuadro. El conocimiento empresarial tipo A es ante todo un conocimiento práctico. El conocimiento práctico o de la praxis también es un conocimiento tradicional. Estas son ideas que desarrolla un catedrático de la London School of Economics de ciencia política, se llama Michael Oakeshott, que se fija en esta diferencia y también insiste en el carácter imperialista y dominador de los científicos, queriendo absorber con carácter único como si la parcela de conocimiento, que si fuera exclusivamente de ellas y ninguneando el otro, ¿no? Michael Oakeshott es muy importante, a él debemos esta diferencia entre el conocimiento práctico y el conocimiento científico. Práctico también dice que es tradicional, porque gran parte de este conocimiento que se aprende solo en la praxis se puede ir consiguiendo gracias al carácter tradicional que se entrega, traditio traditionis, de las costumbres. Decíamos que las instituciones, como procesos evolutivos, o esquemas pautados de comportamiento descubiertos evolutivamente, las instituciones nos ayudaban a enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable del futuro. De ahí la íntima relación que hay entre el conocimiento práctico y el conocimiento institucional. Les voy a poner un ejemplo, vamos a ver. ¿Quiénes somos de lengua materna española? Bien. Me pregunto, ¿ustedes aprendieron español en un libro o en un colegio? ¿O cuando llegaron al colegio ya sabían hablar? ¿Ya sabíamos hablar? ¿Y cómo es eso posible? Porque el lenguaje es un conocimiento práctico, no científico. Claro que puedes romperte la cabeza estudiando idiomas, inglés. Cuando yo fui a Estados Unidos, para ingresar a la Universidad de Stanford, te pedían el examen, el TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Yo cojo, me meto, me estudio todos los libros, me voy a mi examen, la nota máxima eran 600 y saco 599. Y más inflado que un pavo real, digo, yo domino el inglés. Me saco mi tarifa Apex, que llamaba entonces, en unos aviones de una línea aérea ya desaparecida, que se llamaba la Pan Am, y me voy a Estados Unidos. Y cuando me meto en el avión me dicen, ¿quieren ustedes un headphone? Sí. ¿Qué película quiere ver? Esa, El Padrino. Me pongo mis headphones para ver El Padrino, empiezo a ver la película y todo lo que da orgullo se convierte en inmensa humillación. No entendí una palabra de lo que decían esos tíos. Todo es blanco, americanos y además de gángsteres. Y llegué con el rabo entre las piernas a Stanford. No entendía nada de lo que me decían. Y mi mujer, que estaba estudiando educación para niños, un día voy a verla y estaba en una escuela, en una guardería con niños de 3 años. Me meto allí y ya la humillación llegó al infinito. Resulta que esos niños y niñas de 3 años y de 2 años y medio hablaban un inglés infinitamente mejor que el mío.
¿Cómo es eso? Conocimiento práctico. Es que eso se mama, nunca mejor dicho. El niño pequeño, desde pequeño, con la madre, escuchando a la madre, y escuchando al padre, y escuchando a los hermanos, televisión, al final. Y es que hacen incluso, con 2 y 3 años, utilizan los verbos y los tiempos más complicados y los subjetivos, y todo perfectamente. Sobre todo las niñas, que tienen la cabeza en este sentido mejor amueblada. Las mujeres, es curioso, pero piensan hablando. Por eso son... articulan mejor. En general, las mujeres articulan mejor que los hombres, que son más, están metidos así, tienen un conocimiento y tal, pero no articulan. Las mujeres es que aprenden a hablar antes, además, como norma general, yo que tengo 18 nietos y he tenido 6 hijos, aprenden meses antes a hablar. Pero bueno, no importa, los chicos, que si es unos zoquetes y estáis todavía aquí despistados, etcétera, pues también termináis hablando muy bien, con 3 o 4 años, un año de diferencia, pero termináis hablando mucho mejor que lo que se puede, aprender en cualquier libro. Pero hay una segunda dimensión de diferencia, que es la que debemos a Hayek, lo vamos a ver después, porque Hayek dice que el conocimiento empresarial es un conocimiento disperso o diseminado, ya lo veremos, mientras que el conocimiento científico es un conocimiento consensuado, centralizado, objetivable. Pero hay otra diferencia importante, que es la que debemos a Michael Polanyi, otro genio que distingue entre los tipos de conocimiento. También lo vamos a estudiar enseguida. Dice que el conocimiento empresarial, que es de tipo práctico, es un conocimiento tácito, no articulable, no se puede expresar de manera objetiva, mientras que el científico es articulable. O, por donde empezábamos, con Mises, ayer, el conocimiento empresarial es un conocimiento sobre eventos únicos, históricamente irrepetibles. Esta chica, a ver si me la ligo hoy, esta tarde, en la discoteca. Esto es un hecho histórico, un evento único, históricamente irrepetible. Mientras que el conocimiento científico es un conocimiento de clases. De hecho, la ciencia avanza clasificando cosas y conjuntos de elementos homogéneos y procurando encontrar regularidades, bien sea mediante experimentos de laboratorio, de forma indirecta, en los fenómenos más complejos. Regularidades bien en términos ciertos o en términos probabilísticos, de probabilidad de clase. Nada tiene que ver, por tanto, el conocimiento empresarial práctico, que es de eventos únicos históricamente irrepetibles, del conocimiento científico, que es un conocimiento sobre clases. Y estas son, a grandes rasgos, resumido en este cuadro, en la nota a pie de la página 53 de mi libro, desde la perspectiva de diferentes autores que se han aproximado a esta realidad de la distinción entre el conocimiento importante de verdad, que es el empresarial, el práctico, frente al conocimiento científico, que si habría que poner en su sitio, en un segundo lugar alguno, es este. Es decir, el conocimiento tipo A frente al conocimiento tipo B. Y entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. La ciencia económica que explica el profesor Huerta de Soto en esta clase y en esta cátedra, ¿es un conocimiento tipo A, o un conocimiento práctico, empresarial, etcétera, o un conocimiento tipo B, científico? A ver, ¿ustedes qué opinan? Cállense los de máster, que saben demasiado. Vuelvo a repetirles. Alumnos de grado, acuérdense ustedes el famoso chiste. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Vale, bien, entonces vuelvo a hacer la pregunta. La ciencia económica de esta cátedra que está impartiendo el profesor Huerta de Soto, ¿qué tipo de conocimiento es? ¿Es un conocimiento tipo A, de tipo empresarial, práctico, del relevante para nuestras vidas? ¿O es un conocimiento realmente tipo B, científico, que está en segundo lugar, etcétera? ¿Es un conocimiento tipo A o es un conocimiento tipo B? Bueno, hay una cierta disparidad. Tipo A, hay algunos que dicen tipo A. Joder, si el profesor Huerta de Soto lo que explica no es el modo bueno que hago yo en clase. Tipo A, a ver, ¿quién piensa que es el A? Hay bastantes A's, bastantes A's. ¿Quién piensa que es el B? Bueno, vamos a ver, para los escépticos de la A, y ahora les quitaré su escepticismo. Vuelvo a repetir, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues ahora hago la siguiente pregunta.
La ciencia económica que explica el profesor Huerta de Soto, ¿es un conocimiento práctico o científico? Está claro que es un conocimiento tipo B. Vale. Pero les voy a salvar su decepción. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues entonces el propio profesor Huerta de Soto dice que esto pues tiene una validez, pero vale para algo, pero relativamente secundario, estamos perdiendo el tiempo. Es que la ciencia económica es un conocimiento científico tipo B sobre los procesos de creación y transmisión del conocimiento tipo A. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos en la ciencia en el tipo B, pero nuestro objeto de investigación es el conocimiento empresarial, que es el relevante, y cómo se comunica o transmite en el proceso social. ¿Y cómo se llama el grado de ustedes? Comunicación audiovisual. Por eso, no es que les haya adaptado el programa a ustedes, es que ustedes tienen una suerte inmensa de que lo que están estudiando se adapta perfectamente a lo que yo autónomamente he creado, o por lo menos yo y mi escuela, que es la escuela austriaca o española de economía. Porque el conocimiento práctico es un conocimiento que solo se aprende en las circunstancias particulares de tiempo y lugar, sobre las valoraciones subjetivas de uno y de las personas con las que uno se relaciona, o los consumidores a los que uno quiere vender, sobre los fines que creemos que persiguen, sobre los medios que consideramos a nuestro alcance para perseguir esos fines, tanto nosotros como otras personas. Miles de personas, millones de personas, somos 8.000 millones interrelacionados a través de unos procesos sutiles de transmisión, de comunicación, de información práctica, de tipo empresarial, que no de tipo científico. Veremos juntos cómo se crean continuamente unas señales en el mercado, la más importante de las cuales son los precios de mercado, que transmiten de una forma potentísima volumen inmenso de información práctica, que no podríamos lograr de otra manera. Todo esto es un mundo o un universo nuevo, que nos debe de maravillar, porque nos pone por primera vez en contacto con este tipo de conocimiento maravilloso que hasta ahora pues se nos había permanecido oculto, porque nadie nos lo había enseñado, que existía ni qué diferencias tenía con el conocimiento que habitualmente se enseña. ¿Y qué relaciones hay? Lo explico en la otra pie de página, entre el conocimiento A y el conocimiento práctico y el conocimiento B, conocimiento científico. Miren, el conocimiento científico, como mucho, actúa como un trampolín que permite, ustedes van a una piscina y en el trampolín, ¡cham!, les impulsa y llegan más lejos para tirarse al agua. Es como si fuera un trampolín que permite impulsar su capacidad de creatividad empresarial, pero nada más eso. Si no disponemos de ordenadores, ni libros, ni sabemos leer, etcétera, estamos como si dijéramos capados. No quiere decir que no podamos crear empresarialmente. De hecho, les he puesto el ejemplo del rey de las lámparas, millonario. Pero si disponemos de un conocimiento prosaico sobre estas disciplinas de secundaria importancia, con esos mimbres podemos impulsar o multiplicar incluso nuestra capacidad creativa hacia áreas que ni siquiera podríamos imaginar de no disponer de esos mimbres. Eventualmente, porque hay personas que son los mejores en contabilidad, finanzas o marketing y sin embargo son un desastre como empresarios. Es como cuando vamos a invitar un experto, vamos a invitar al profesor Huerta de Soto a la televisión. Lo han hecho alguna vez. Y entonces siempre lo digo, se supone que como es experto y tiene conocimiento científico y sabe mucho de economía, le preguntan, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Cuánto va a ser la inflación? ¿Cuánto cree usted que va a crecer el PIB? Un científico de verdad tendría que responder que lo que respondo yo no se sabe. Ni lo sé, ni se sabe. Además, si lo supiera, yo no estaría dando clases. Yo sería hipermillonario. O sea, tendría un barco de 300 metros de eslora.
Soy un humilde profesor, bueno, dentro de la humildad relativa, que ha heredado, etcétera. No tiene ningún mérito, porque lo mío todo es herencia, aunque procuro mantenerlo y enriquecerlo un poquitín. Pero lo más gracioso es que invitan al supuesto economista, le preguntan eso, que no se puede saber, y entra al trapo y contesta. Sí, el PIB va a crecer, ya ha dicho la OCDE, que un 3,4, pero luego lo ha matizado yo, 3,2, pues 3,2. Y la inflación va a ser, pues esto es lo que dice el experto, muy bien, se va el experto tan contento, y todos los que le escuchamos pensando, ya hemos aprendido algo nuevo. Noticia de hoy. El Servicio de Estudios del BBVA reduce en 1,5% el crecimiento del PIB español, con grandes letras. Eso no vale para nada, si el futuro es irradicablemente incierto, si no se sabe lo que va a pasar. Está por hacer, no está por venir. Solo mediante el ejercicio de la acción en sus correspondientes contextos somos capaces de aprender, equivocándonos, cayéndonos, que nos den calabazas, que perdiendo dinero, arruinándonos, somos capaces de aprender en un proceso creativo el conocimiento empresarial relevante para nuestras vidas. Y termino con Picasso. Ustedes saben que Picasso era una persona perversa, desde el punto de vista humano, no se puede ustedes imaginar. Era realmente, ¿saben lo que es un machista? O sea, lo que le gustaba era conquistar, entre comillas, a las mujeres, ya saben lo que significa eso, y luego decía, te pago con un dibujo, pero si no haces lo que digo yo, en la cama no te lo firmo. Esa era la diferencia en que fuera millones o valiera cero. Aparte de, como está de moda, pues él apoyaba a todos los movimientos genocidas, comunistas, etc. Una persona personalmente tremenda, pero Dios es muy misterioso y personas así tremendas resulta que les da una capacidad artística como no se podía haber imaginado nunca nadie, y entonces concibe el cubismo, ya saben ustedes. Luego va alguien y le dice, oiga, eso lo puede pintar un niño de 6 años, mi hijo. Y dice, sí, pero para pintar como un niño de 6 años previamente tienes que haber aprendido a pintar como Velázquez. Y de hecho, si van ustedes a la etapa previa de Picasso, era un primor como pintaba, de manera figurativa. ¿Y cómo aprendió? ¿Cómo fue esa explosión creativa que supone un antes y un después en el mundo del arte? Pues por la praxis, estrellándose una y otra vez. Aquí lo dejamos, queridos alumnos, muchas gracias a todos.